Hablemos ahora de las trayectorias de una familia de curvas. Entre las aplicaciones más frecuentes de las ecuaciones diferenciales de primer orden está el cálculo de las denominadas trayectorias a una familia de curvas conocida. Estas también son un conjunto de curvas o familia de curvas, y la característica principal, y por lo que se denominan así, es porque cortan a la familia de curvas conocidas siempre con un ángulo constante. Si este ángulo es de 90 grados, o sea, recto, un ángulo perpendicular, entonces las trayectorias se conocen como ortogonales. Ortogonal significa perpendicular. Pero si es diferente de 90, entonces las trayectorias se llaman oblicuas. Y tienen mucha utilidad. Su uso es muy frecuente. Por ejemplo, en el cálculo de la dirección que sigue el flujo de calor o la transferencia de calor en un cuerpo sólido, en la superficie de un cuerpo sólido, hay líneas que indican los puntos o unen los puntos cuyo nivel de temperatura es el mismo. Estas líneas no se cruzan. Estas líneas son denominadas isotermas. Nunca hay en una superficie dos puntos que tengan la misma temperatura, por lo tanto, estas curvas jamás se cruzan. Las trayectorias ortogonales a estas isotermas indican la dirección del flujo de calor. Y esa dirección es normal a estas isotermas. Es la dirección en realidad del gradiente, o sea, la dirección que indica un cambio relativo mucho mayor en los niveles de temperatura. Otro caso, por ejemplo, muy común es cuando se habla de estas trayectorias ortogonales, es el que presentan las líneas de campo eléctrico. Entre estas dos placas, las líneas rojas indican la dirección del campo eléctrico. Ellas son ortogonales, es decir, cortan a las líneas blancas en ángulos rectos, en ángulos de 90 grados. Y esas líneas blancas lo que están marcando son puntos que tienen un potencial constante, un mismo nivel de potencial. Ese potencial es constante en cada una de esas líneas blancas. Bueno, las trayectorias ortogonales indican la dirección de campo eléctrico. Otro caso común es el de las denominadas isobaras. Son cortadas por líneas que nos están indicando la dirección del viento. Las isobaras unen puntos que tienen igual presión atmosférica. Entonces, las trayectorias ortogonales a esas curvas isobaras son indicativas de la dirección de los vientos. Así que, bueno, ¿cómo podemos calcular esas trayectorias? Ya dijimos que si el ángulo es de 90 grados, son ortogonales y, bueno, tienen una forma. Y si el ángulo es distinto de 90 grados, son oblicuas. Pero para ambos casos, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar las pendientes de las curvas de las familias conocidas. Y aquí debemos recordar algo que aprendimos en cálculo, es que el ángulo entre curvas no es más que el ángulo que se forma entre las tangentes a esas curvas en el punto de tangencia, y para nosotros el punto importante es el punto de intersección. En el punto de intersección tenemos que recordar que los valores de las variables, tanto independientes como dependientes,
son los mismos. Ambas curvas comparten los mismos valores para ese punto de intersección. ¿Y cómo determinar el ángulo entre esas curvas? Pues tenemos que ver el ángulo que se forma entre las tangentes a esas curvas en ese punto de tangencia, que de interés es el de intersección. Digamos que la recta tangente T1 es la tangente a una de las curvas de la familia conocida y ella forma un ángulo alfa con la horizontal. Entonces, si el ángulo entre esas tangentes, entre las curvas, es 90 grados, simplemente tendríamos que calcular la pendiente de la familia, de la ecuación de la familia de curvas, que sabemos que pendiente a una curva es lo mismo que hablar de la derivada para la ecuación de esa curva, y es lo mismo que decir la pendiente de la recta tangente, y pendiente de la tangente o de una recta en términos generales, la pendiente de la recta no es más que la tangente del ángulo que esa recta forma con la horizontal. De manera que cuando estoy buscando trayectorias ortogonales, el ángulo es de 90 grados. Y las rectas tangentes son perpendiculares entre sí. Para trayectorias ortogonales, la pendiente de la familia, vamos a llamarla M de la familia, M, pendiente de la tangente de la familia, va a estar dada por Y'. Mientras que la pendiente de la trayectoria ortogonal, M de la tangente, ya sabemos que es perpendicular. Este simbolito significa perpendicularidad. La forma en que se corta es de ángulo recto. Como son rectas perpendiculares, entonces la pendiente de la trayectoria será el recíproco de la pendiente de la familia y con signo contrario. Y a partir de aquí, entonces, encontramos la ecuación de la familia de trayectorias ortogonales. Pero si lo que buscamos es las trayectorias oblicuas, la pendiente de la trayectoria oblicua que aquí hemos señalado como T2, esta pendiente de esta tangente, fíjense, va a ser la tangente del ángulo que ella forma con la horizontal. Y ese ángulo que ella forma con la horizontal, que aquí hemos llamado Z, el ángulo de la tangente 2 con la horizontal está dado por alfa, que es el ángulo de la primera tangente, alfa más phi, que es el ángulo entre ellas. Tangente de alfa más phi. Esa es la pendiente de la tangente a la familia de trayectorias oblicuas.
oblicuas, porque aquí estamos hablando de que el ángulo entre las tangentes es un ángulo phi cualquiera, distinto de 90 grados. Repito, entonces, la pendiente de la trayectoria es la pendiente de esta tangente, y esa tangente forma con la horizontal un ángulo z igual a alfa más phi. Así que pendiente de la tangente oblicua es igual a la tangente de alfa más phi. Y cuando la vamos a calcular, entonces desarrollamos por identidad trigonométrica la tangente de esta suma de ángulos. ¿Cómo nos va a quedar? Bien, acá vamos a, para las ortogonales vamos a llamarle y' ortogonal, y ya sabemos que es igual al recíproco de la derivada de la familia con signo contrario. De aquí partimos. Para las oblicuas, a esta pendiente vamos a llamarla también y' oblicua. Y es igual, desarrollando esta tangente de esta suma de ángulos, vamos a tener tangente de alfa más tangente de phi y eso está dividido, eso dice la identidad trigonométrica, entre 1 menos tangente de alfa por tangente de phi. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que la tangente de alfa es la pendiente de la recta tangente a la familia de curvas. O sea que esta es y', derivada de la curva de la familia, de la ecuación de la curva de la familia. Por lo tanto, la y' de la oblicua es y' de la familia más tangente del ángulo phi entre 1 menos y' por tangente de phi. ¿Ok? Y guardamos esta forma para cuando vayamos a calcular trayectorias oblicuas a una familia de curvas conocida con pendiente y'. Además, vamos a poder saber la tangente de este ángulo phi porque ese ángulo phi es conocido o se da como parte de las condiciones para poderlo calcular. Y lo que necesitamos es encontrar la ecuación de las trayectorias oblicuas. Al final, recuerden que dijimos que en el punto de intersección, ¿qué es lo que sucede? Que los valores de ambas variables son los mismos para las dos familias de curvas. Entonces, esta dejará de llamarse y', para denotarla de esa forma, y igual la vamos a denotar como y'. Y lo mismo acá, porque en ese punto, insisto, las y y las x son las mismas para las dos curvas. Ok, vamos entonces a calcular como una muestra lo que sería las trayectorias ortogonales a una familia de curvas conocidas. Bien, entonces, en resumen,
para poder calcular las trayectorias ortogonales u oblicuas a una familia de curvas conocidas, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos calcular la derivada de la ecuación de la familia. Cuando ya la tenemos, entonces vamos a expresar la pendiente de la trayectoria según sea el caso. Si es ortogonal, las trayectorias que buscamos son ortogonales, entonces esta será la pendiente de esas trayectorias. Aquí reemplazaremos por y' y resolveremos la ecuación diferencial que se forma. Al resolverla por los métodos que hemos aprendido, entonces obtendremos la ecuación de las trayectorias. Si la que buscamos es oblicua, necesitamos saber con qué ángulo se van a intersectar y planteamos igual la pendiente de esas trayectorias, que ya dijimos sigue esta forma. Vamos a reemplazar esta notación por y' y resolvemos la ecuación diferencial que se forma. Eso nos dará como solución la ecuación de la familia de trayectorias oblicuas que cortan a la familia de curvas en ese ángulo phi.